Hola, mi nombre es Rubén Herranz González y en los breves minutos que nos concede este congreso hablaremos sobre si los niños y las niñas pueden ser víctimas del edadismo. ¿Qué es la edad? La edad es el tiempo que ha vivido una persona. A la edad le concedemos consecuencias jurídicas, consecuencias sociales. La edad es un elemento diferenciador que diferencia a cada persona. Pues cada persona tiene una edad distinta y la edad, a diferencia de otros elementos discriminatorios, está en continuo movimiento, cambia cada día. Cada día tenemos un día más. ¿Qué es el edadismo? Bueno, si cogemos una definición amplia, la definición de la Organización Mundial de la Salud, entendemos que son los estereotipos, los prejuicios y la discriminación hacia otras personas en razón de su edad. Es decir, el cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos frente a esas personas por razón de su edad. El edadismo también ha llegado al diccionario de la Real Academia hace ya un par de años, que define edadismo como la discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas. Resulta curioso cómo al principio, cuando el norteamericano Butler creó el término edadismo, se refería únicamente a las personas mayores. Por eso nos preguntamos si también los menores de edad pueden ser víctimas del edadismo. ¿Qué es la discriminación por edad? Bueno, si atendemos al texto de nuestra Constitución, encontramos en el artículo 14 que dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Esto último es lo que se denomina una cláusula abierta. El Tribunal Constitucional, ya desde su primera época, desde el año 81, dijo en sus sentencias que la edad estaba dentro de esas condiciones o circunstancias por las que no se podía discriminar a una persona. Es decir, la negación, la antijuridicidad de la discriminación por edad está directamente entre los derechos fundamentales de nuestra Constitución. Si nos vamos a una definición de discriminación por edad estrictamente jurídica, deberíamos decir que es toda diferencia de trato injustificada, no amparada en la ley y motivada en la edad o en la pertenencia a un grupo de edad, como son los menores de edad o las personas mayores, por ejemplo. ¿Esto cómo se aplica a los menores? Bueno, pues los menores no pueden conducir si no tienen más de 18 años, no pueden votar si no tienen 18 años, normalmente o habitualmente no pueden ser empresarios. Es decir, ¿estamos ante casos de discriminación o por el contrario estamos ante casos de protección? La clave ante los menores de edad es si estamos ante algo que está amparado o no está amparado ante la ley. En muchos casos, al hablar de menores de edad, encontraremos que estas diferencias de trato están ciertamente amparadas en la ley, como es, por ejemplo, el no poder votar antes de tener 18 años. Y, por lo tanto, es más difícil que estemos ante una discriminación, pero no es imposible. Así, por ejemplo, si vemos la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que reconoce a los menores todos los derechos contenidos en la Constitución española y en los demás tratados internacionales sin discriminación alguna, incluida la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, encontramos que el menor tiene derecho a ser oído y escuchado, sin discriminación alguna por su edad. Tanto en las decisiones que haya que tomar y que le incumben a él en el ámbito familiar, como en el procedimiento administrativo, judicial o en las mediaciones, en todo aquello que incida en su esfera personal, familiar o social. Evidentemente, para tener en cuenta sus opiniones, habrá que estar en función fundamentalmente de su madurez. Y si no se tiene en cuenta por considerar que no tiene suficiente madurez, deberá expresarse así y deberá también demostrarse de alguna forma. El artículo 11 de esta misma Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, entre los principios rectores de la acción administrativa,
de los poderes públicos encuentra que la igualdad de oportunidades y no discriminación por cualquier circunstancia es uno de estos principios rectores, y la edad está incluida también en esas circunstancias por las que no se puede discriminar. El artículo 17 tiene en cuenta como indicador de riesgo, entre otros, las actitudes de discriminación por razón de edad. También es muy importante tener en cuenta la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Esta ley es la que encardina con fuerza la discriminación por razón de edad en nuestro sistema jurídico. Hace una referencia expresa a la Convención sobre los Derechos del Niño del año 89 y también hace referencia a las directivas de la Unión Europea del año 2000 que contemplaban la discriminación por edad. De hecho, es una mejor transposición que la Ley 62/2003, que era la ley que transponía estas directivas del año 2000 y donde no se tenía tan en cuenta como con la ley del año 2022 la discriminación por razón de edad. En su artículo segundo, en su ámbito subjetivo de aplicación, hace referencia expresa a los menores de edad y a que nadie pueda ser discriminado por razón de edad. En su artículo quinto, hace referencia a los derechos a la información y al asesoramiento de las personas víctimas de discriminación, y no solo vuelve a hacer referencia a que todas las personas, independientemente de su edad, tienen garantizados todos los derechos reconocidos en la ley, sino que los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a que en todos los procesos que les incumben se utilice un lenguaje claro y comprensible que ellos puedan entender, de manera que se adapten las decisiones o las circunstancias a lo que ellos puedan entender. El artículo 15 vuelve a hablar sobre la no discriminación, pero en este caso en el ámbito sanitario, y vuelve a hacer hincapié en que los menores de edad tienen derecho a poder asegurar su opinión y el disfrute de los servicios sanitarios de acuerdo con sus necesidades específicas, y a poder prestar su opinión si tienen suficiente madurez en todo aquello que les pueda afectar también en lo que es su atención sanitaria. Algunas de las conclusiones a las que llegamos tras este breve y rápido análisis, bueno, pues que la discriminación por edad o edadismo puede darse a cualquier edad. Es verdad que es más frecuente en las personas mayores, las personas que o bien están cercanas a la jubilación, a la edad de jubilación, o bien en las personas de edad avanzada, pero también los menores son sujetos de derechos por sí mismos y, por tanto, tienen derecho a no ser discriminados. Además, no debemos confundir la protección de estas personas con acciones discriminatorias hacia ellos, hacia los menores, que siempre tienen derecho a expresar su opinión. Y en caso de que no tengamos en cuenta su opinión por entender que no tienen suficiente madurez, deberá así expresarse y quedar demostrado. Queremos llamar también la atención sobre la sobreprotección de los menores, que puede en realidad tratar encubrir una discriminación por razón de edad. Es decir, aquellas ocasiones en las que los adultos toman o tomamos las decisiones en el nombre de los menores por tratar de protegerles y no les damos opinión, podemos estar cayendo en un caso claro de discriminación por edad, en un caso de edadismo que también del que también pueden ser víctimas los menores de edad. Muchas gracias.